Abrir la palabra del Señor en el libro de Colosenses capítulo 4 del verso 5 al 6. Dice la palabra del Señor así: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén y amén. Hay algo que nosotros debemos de entender en el camino del Evangelio, hermanos. Y es que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, al establecer la iglesia, estableció un régimen. Un régimen. Un régimen es, hermanos, un estado diferente. Ustedes y yo, hermanos, nos movilizamos en un país que tiene sus leyes, su cultura, sus costumbres, su idiosincrasia. Cualquier otra persona en cualquier otra parte del mundo también vivirá en su propio país, donde hay una cultura, hay una idiosincrasia, hay costumbres, hay un modo de vida. Pero al llegar a la iglesia, hermanos, nos debe de quedar claro algo, y esto creo, hermanos, es lo que la mayoría no ha logrado comprender hasta el día de hoy. Y es, hermanos, que el Señor Jesucristo estableció un régimen, un reino. Claro que ahorita tal vez, hermanos, no está delimitada por fronteras, pero es una nación, y mucho más formal y más perfecto el concepto de nación que lo que nosotros podamos imaginarnos. Al venir el Señor Jesucristo, hermanos, a sacarnos a nosotros aquí, nos está llamando a incluirnos, hermanos, dentro de un nuevo régimen, dentro de un nuevo estado, dentro de una nueva nación. Eso muchos no lo entienden, por eso les voy a contar qué pasa con la mayoría de gente que hoy se llama cristiana. La gente, hermanos, piensa que Cristo vino para ir a levantar templos y que con solo que alguien se meta al templo y cumpla con ciertas liturgias que el templo tiene, y oír un par de sermones a la semana, con eso tranquilos, y pueden vivir al estilo de este mundo, pueden vivir como gente de igual que los demás. Sus ambiciones son las mismas, sus metas son las mismas, sus planes son los mismos, su estilo, su modo, sus diversiones, su cultura, todo es igual. La única diferencia que tienen con el resto es que dedican un par de días a ir a una iglesia y cantan unos coros y meditan un poquito ahí en algo que se les enseña. Esa es la única variante de ahí, pero de ahí en su modus operandi son lo mismo. Yo quiero que me escuchen, hermanos. Yo creo que este es el engaño más grande, y con esto el diablo ha ganado una gran ventaja. Con esto el diablo, hermanos, ha logrado apartar a muchos del camino. En la palabra de Dios, al evangelio, en sus orígenes se le llamaba camino. Y esa palabra camino, hermanos, era utilizada para identificar a la iglesia. Ustedes pueden leer, hermanos, como el apóstol Pablo muchas veces dice: y muchos, maldiciendo el camino, dice, se apartaban. Y otros hablaban mal del camino, y otros blasfemaban del camino. Y Pablo, un día defendiendo su fe, decía: por este camino que ellos llaman herejías, en este camino sirvo al Dios de mis padres. ¿Ah? Entonces, originalmente, hermanos, a la iglesia se le llamaba camino, y voy a explicar por qué se le llamaba camino. Porque de veras, hermanos, era todo una forma de vida diferente, era un caminar, era un actuar, era todo un desempeño. Hoy no, hermanos, hoy la gente, hermanos, vuelvo a repetir, la gente es igual que cualquiera, piensa igual, camina igual, filosofa igual, sus pláticas, no hay diferencia entre un cristiano y alguien de la calle. Pueden entablar frescamente una plática normal, la cual disfrutan ambos. No es así, y lo voy a demostrar por las Escrituras. La pregunta, hermanos, es: ¿quién de verdad quiere entrar al régimen? ¿O quién solamente quiere entrar a una capilla? Porque entrar a una capilla es fácil. Cualquiera se mete a una capilla. Al decir capilla, hermanos, me refiero al templo, al edificio, a la construcción, a una organización humana, a lo humano. Porque al hablar de una iglesia, hermanos, podemos hablar no solo del edificio, sino podemos hablar incluso de la gente que se asocia, que llega ahí, que tiene estatutos, que cada quien dice, más o menos lo respeta y está ahí, y más o menos se identifica en la forma de pensar, pero no en la forma de desempeñarse. Porque yo quiero que escuchen esto, hermanos. Para Dios es importante, hermanos, el que se desempeña, el modus operandi. Eso para Dios es vital, como lo voy a demostrar. No tanto, hermano, lo que alguien cree teóricamente. Dijo un día el apóstol Juan: si alguno dice que está en él, si alguno dice que cree en él, debe andar como él anduvo. Póngale atención. El Señor Jesucristo fue muy claro, la palabra de Dios es muy clara, hermanos, en decir
que si alguno de verdad cree en Jesucristo, entonces debe de andar como Él anduvo. No es simplemente, hermanos, es que que alguien diga, ¡ala, qué lindo, qué tremendo lo que hacía Jesús! ¡Ala, cómo hacía esto, cómo iba! ¡Ala, qué tremendo! Y miren, el Señor no se saca nada con que usted le aplauda. A la gente le gusta aplaudir, pero les aseguro que el Señor, hermanos, no anda buscando de ese tipo de popularidad, no le interesa. El Señor, hermanos, anda detrás de aquellos, hermanos, que dócilmente al consejo de su palabra están tratando de entrar a un régimen. No están solamente funcionando, hermanos, para una religión teórica, con filosofías teológicas, sino que está entrando a un régimen. Y quiero que entendamos que es un régimen. En un régimen, hermanos, existe una constitución, hay leyes, hay, hermanos, un desempeño, hay juez, se juzga, hay leyes. Dios, hermanos, estableció la iglesia como un régimen. Es el preámbulo del reino de Dios, hermanos, y no es otra cosa por el estilo. No es otra cosa que parezca una religión o que sea una filosofía religiosa. El reino de los cielos, hermanos, es todo un régimen. Y ya van a ver que el Señor así lo dice. En las Escrituras nosotros encontramos, hermanos, un montón de recomendaciones de cómo debe de actuar un hijo de Dios ya dentro de este mundo. Dice que debe ser prudente en su relación con estos, con aquellos, y dentro de la iglesia debe tener esta actitud y debe relacionarse así, y a un anciano debe tratarlo de esta manera, a una viuda de esta manera, a un huérfano de esta manera, a un forastero de esta manera. Si ustedes leen las Escrituras se van a dar cuenta, hermanos, que la palabra de Dios, hermanos, norma la conducta de un ciudadano que entra allí. Digo, si es que de verdad entra. Ahora, si alguien, hermano, lo único que es un simpatizante, pues hombre, Dios tampoco no puede forzar la situación. No se le puede forzar a alguien, hermanos, a que cumpla con los requerimientos del Evangelio, a menos que él voluntariamente quiera entrar al régimen. Y quiero que pongan mucha atención, hermanos. Tal vez esto que voy a mencionar en esta noche, hermanos, son cosas que casi no se predican. Casi no se predican. Y ustedes se van a dar cuenta, hermanos, que tiene una importancia muy grande. Cuando alguien, hermano, llega a la iglesia, a la vida de la iglesia, y su desempeño, hermanos, es como alguien de afuera, y su modus operandi es como alguien de afuera, para Dios no tiene importancia esa persona. Lo voy a demostrar por medio de las Escrituras. Si alguien, hermano, llega a la iglesia, pero como dijo un día una señora, es que yo busco a Dios a mi manera, lo dijo así con cierta soberbia. Bueno, se le respeta su forma de pensar. Lo único es que si nosotros vamos a buscar a Dios de verdad, debe de quedar claro que no existen maneras particulares para buscar a Dios, solo existe una, y lo dijo Jesús: el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Dios, hermanos, no está dando libertad para que cada quien crea a su estilo, como que le dice, no, es que yo voy a llevar el Evangelio como yo quiera. Pues hombre, se le respeta, déjelo. La Biblia dice, hermanos, que nosotros, si alguno quiere ser contencioso, dijo el apóstol Pablo, nosotros no tenemos esa costumbre, dice, ni las iglesias de Dios. Quiere decir, hermanos, de que nosotros no debemos discutir con nadie que le gusta arengar cuestiones, hermanos, de estilo o cuestiones de culto, entremetiéndose, como dijo Pablo en Colosenses, en lo que no ha visto, vanamente hinchado en su propia mente carnal, y no reconociendo la autoridad, no reconociendo el magisterio de las Sagradas Escrituras, ni mucho menos. Si no es capaz de reconocer el magisterio de las Escrituras, tampoco reconocerá el magisterio de los siervos de Dios que Dios ha puesto al frente. De manera, hermanos, que cuando alguien choca frente a la legislación del reino de Dios, frente a la legislación de la iglesia, ya chocó, ya tuvo el gran estorbo, hermanos, para entrar en el reino de Dios. De manera, hermanos, que quiero seguir con esto. Dios a la iglesia, hermanos, le estableció leyes, le estableció una constitución. Si alguien va a la iglesia, hermanos, debería de ajustarse, hermanos, a lo que Dios estableció. Hagamos caso omiso, hermanos, de que usted me diga a mí, es que a mí me gusta eso, a mí no me gusta aquello. Es que no es cuestión de opiniones particulares. Supóngase, hermanos, que usted me dice a mí lo que no me gusta de esa iglesia es tal cosa. Bueno, pero está bien que usted se oponga a algo, pero debería de estar fundamentado con este libro. Porque si usted dice no estoy de acuerdo con algo, está bien, tiene libertad para decir que usted no está de acuerdo con algo, pero respalde su criterio con lo que está escrito, ¿ya? Ahora, si usted dice, a mí me gusta que en la iglesia se haga así, muy bien, está bien que usted también apoye otras cosas. Algunas cosas pueden que no nos parezcan y otras cosas pueden que nosotros los apoyemos o que deseáramos que se hicieran, pero todo lo que nosotros resistamos o rechacemos o aceptemos, cualquier cosa,
debe de tener fundamento en este libro. Si tiene fundamento, enhorabuena, eso es correcto. Le voy a contar qué pasó cuando Pablo llegó a Berea. Pablo llegó a Berea, hermanos, y fue a predicar la palabra. Y me gusta, hermanos, lo que hicieron los cristianos ahí en Berea, los hermanos en Berea. Eran gente, hermanos, que sí tenían conocimiento de las Escrituras. No eran gente, hermanos, indocta. Eran gente que tenían conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando Pablo llegó a predicar a Berea, hermanos, dice que lo oyeron a Pablo y lo oyeron, pues, hombre, no resistiéndolo, pero sí lo oyeron con mucha atención. Y después de que Pablo se fue a dormir o no sé dónde, se fueron toditos, ahí fueron a agarrar los rollos, dice, para ver si era cierto lo que Pablo les había dicho. Oye, qué bonito eso. Y vinieron y ellos cotejaron y encontraron en el Antiguo Testamento y comenzaron a ver ahí. Y cuando se dieron cuenta que estaba fundamentado Pablo, creyeron de todo corazón. ¿Ah? ¿Qué les parece, hermanos? ¿Es correcto eso o no es correcto? Pues hombre, si es correcto, porque dentro de la iglesia, hermano, no se le está tratando de imponer ideas ajenas a la Biblia, sino, hermanos, el pueblo que llega al reino de Dios es inteligente y debe de saber manejar un criterio muy personal, pero debe de tener las Escrituras, porque ese es el fundamento de la iglesia. En eso se ampara la iglesia. Si no tuviésemos nosotros el conocimiento del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, mi pregunta, hermanos, es ¿cómo sabríamos nosotros qué es verdad y qué es mentira en todo esto? ¿Basados en qué? No tendríamos una base para establecer qué es falso o qué es verdadero. Quiere decir, hermano, de que la base que establece lo falso y verdadero es la palabra de Dios. Entonces, dentro de la iglesia, hermanos, nosotros tenemos libertad de oír, de examinar y decir, yo no creo que eso sea correcto. Está bien, pero ampárenos en las Escrituras. Y yo creo, hermano, de que la inteligencia, la lógica y la razón son cosas, hermanos, que no discrepan con el conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene mucha sabiduría, muy grande. Esto es maravilloso. No hay contradicciones en las Sagradas Escrituras. Es perfecta, bien hecha, hermanos. Si alguien le encuentra contradicción es porque, sinceramente les digo, es indocto. Es indocto e ignorante. Pero si es alguien que conoce de verdad las Escrituras, se va a dar cuenta, hermanos, que en las Sagradas Escrituras no existe la más mínima contradicción. Es perfecta, hermanos. Bien hecha. Humanamente escrita, pero perfecta, hermanos. Bien, hay una coordinación perfecta. Quizás a alguien le podrá encontrar un error, un artículo, que aquí aparece una preposición o qué sé yo. Cuestiones, hermanos, que no cambian el sentido de lo que se dice. No lo cambia, ni le da variantes a la sustancia que contiene las Sagradas Escrituras. De manera, hermanos, que cuando alguien quiere discrepar o que quiere encontrar errores en la Biblia, lo va a hacer, hermanos, guiado por su propia sensualidad o por su ánimo de querer oponerse. Pero miren, en las Sagradas Escrituras no existe contradicción. Si en las Sagradas Escrituras no existe contradicción, nosotros, hermanos, lo que tenemos como base de nuestro desempeño es esto. ¿Por qué creemos en Jesucristo? Por el testimonio que nos dan las Sagradas Escrituras. ¿Por qué creemos en sus obras y en lo que Él hizo? Por el testimonio que nos dan las Sagradas Escrituras. ¿Por qué nosotros creemos en la iglesia y que la iglesia debe de funcionar y debe de existir? Porque está escrito y porque la iglesia fue normada, fue bien establecida. Hay testimonio y la iglesia, hermanos, viene jalando una trayectoria desde tiempos muy antiguos. Entonces, por eso nosotros creemos en la iglesia, creemos en las obras de Dios, creemos en el Evangelio y creemos en el milagro, en los milagros, porque hasta el día de hoy los seguimos viendo con nuestros ojos. Entonces, hay un testimonio, hermanos, vivo, fehaciente, hermanos, de las obras de Dios que no nos hacen dudar en lo más mínimo de la autenticidad de las Sagradas Escrituras, del reino de Dios, de la iglesia y de las autoridades que Dios ha establecido en la iglesia. Pero les decía, hermanos, que en las Sagradas Escrituras está normada la conducta de un ciudadano del reino de Dios. Si alguien quiere tener su estilo de vida muy particular, hermano, vuelvo a repetir, Dios no obliga a alguien a que viva de otra forma. Pero sí el Señor está normando en las Sagradas Escrituras. Miren, hermanos, pasajes aquí me sobran, si yo quisiera leerles todos, que hablan, hermanos, sobre cómo la conducta nuestra, nuestro desempeño en este mundo debe de ser diferente. Comenzamos con el nombre. La palabra iglesia, del griego eclesia, quiere decir, hermanos, una congregación sacada afuera. ¿De dónde? Pues del mundo, por supuesto, de este siglo. La iglesia, hermanos, hasta su nombre, hasta su raíz, ya dice una gran verdad. La iglesia es una congregación sacada fuera del contexto.
El contexto es el mundo. Pero la iglesia, hermanos, es una congregación sacada fuera. Si es sacada fuera, entonces sí es iglesia. Pero si no es sacada fuera, ya ni siquiera cumple con la etimología de la palabra. Así que algunas personas dicen, yo voy a la iglesia, pero eso no es cierto. Van a una religión, pero no a la iglesia. Es que la iglesia es una congregación sacada fuera. ¿Sacada fuera qué? De este régimen, de este contexto, del mundo. Por eso, hermanos, es que un ciudadano, alguien que ha entrado a la iglesia, no puede ser igual que la gente de la calle, no se puede desempeñar igual, porque si se desempeña igual y habla igual y sigue lo mismo y sus metas son las mismas y quiere lo mismo y se divierte igual y todo es igual. Miren, hermano, mi pregunta es, ¿sacado fuera de dónde es? Pues de ninguna parte, porque sigue siendo igual. Y eso lo combaten las escrituras. Miren, pasajes, vuelvo a repetir, me sobran pasajes. No lo voy a buscar porque sería larguísimo, pero le voy a mencionar algunos. Dice el apóstol Santiago, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Solo eso sí habla de iglesia, ¿no? Eso sí ya nos habla de una verdadera iglesia. Dice, hermanos, que uno no debe ser amigo del mundo, porque si es amigo del mundo, entonces automáticamente se ha constituido en enemigo de Dios. Ahora escuche lo que dice en la primera carta de Juan, capítulo 2. Dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Esa palabra es muy clara. Es muy clara y contundente. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Tan radicales son las escrituras? Sí. Lo que sucede, hermanos, que en este tiempo, donde la verdad cada vez escasea más, la prédica de este evangelio, hermanos, de este último evangelio, hermanos, carece, hermanos, de mucho fundamento de verdad. Hoy se predica un evangelio, hermanos, donde estas verdades, como la que usted me oye hoy, casi ya no se predican. Casi no. La gente, hermanos, se llama cristiana, pero vive al estilo de este siglo. Un día el apóstol Pablo criticó eso a la iglesia de Corinto, porque se dio cuenta que muchos hermanos de la iglesia querían, hermanos, querían ponerse al estatus de la gente del mundo, tenían ánimos de grandeza de este mundo y querían ponerse al nivel de los filósofos griegos, al nivel de los estoicos de la época. Y allá estaba la iglesia cristiana queriendo elevar, entre comillas, queriendo elevar el evangelio no a un plano de tontos, sino querían subirle de estatus al evangelio para que no se mirara como que el evangelio es de tontos o de gente ignorante o de gente pobre o de gente cualquiera. Entonces quisieron ellos darle un su toquecito al evangelio así un poquito más filosófico, y Pablo, cuando oye eso, se molesta. Pablo: nosotros somos insensatos, dijo Pablo, por amor de Cristo, y ustedes prudentes en Cristo. Nosotros somos considerados la escoria del mundo y ustedes honorables, les dice. Pablo se molesta. Pablo dice: yo por causa de Cristo soy considerado la escoria del mundo, pero ustedes ya veo que los tienen por honorables. No cabe duda, hermanos, que las cosas no han cambiado. Hoy la gente trata de buscar una iglesia que le dé un estatus social. No, es que ahí va el licenciado, ¿no? Es que ahí va, no, es que ahí va el gobernante de la nación. Ahí va el ministro de no sé qué. La gente está tratando de buscar un estatus social, no el reino de Dios. Hay que hacer una diferencia, hermanos, entre buscar cosas, un estatus del mundo, y otra cosa muy diferente es si alguien de verdad quiere buscar el reino de Dios. Si nosotros buscamos el reino de Dios, olvidémonos de estatus. En la iglesia no hablemos de estatus, eso no funciona. La Biblia dice: el que quiera ser más grande en el reino de Dios, hágase servidor de los demás. Cristo vino y le lavó los pies a sus discípulos y eso lo hizo grande. Pero si alguien quiere ser grande en este mundo, hermanos, entonces tiene que rozarse con altas personalidades y tiene que rozarse con gente, hermanos, de mucho prestigio, de mucho nivel, poderosos económicamente o de buenos apellidos. Pero si alguien, hermanos, quiere ser grande en el reino de Dios, tiene que aprender a servir a los demás, y eso no mucho nos gusta. Por eso les digo, hermanos, la buena pregunta es averiguar si alguien de verdad quiere entrar a un nuevo régimen, o lo único que quiere nada más es una religioncita donde puede venir junto con la familia y tener una actividad conjunto con los suyos. Y pues, hombre, ¿para qué? Como dijo un día un hombre: no, si yo sí quiero ir a la iglesia, dijo, porque yo no quiero que mis hijos nazcan como animalitos, dijo. Como quien dice, bueno, eso es correcto, es normal que tengamos una iglesia, porque eso es, pues aprenden algo bueno los niños, dice. Él pensando en los niños, no en él. La salvación, en el reino de Dios nosotros pensamos en nosotros.
Si nosotros nos salvamos, podremos salvar a otros. Si nosotros no nos salvamos, es imposible que colaboremos en la salvación de otro. Oiga lo que le dijo Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persevera en ello, persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué pasa, hermanos, si alguien viene y lo único que dice, no, si yo quiero pues que los patojos tengan una iglesia, quiero que estén por ahí? La gente siempre está pensando en cuestiones sociales. Pero para salir de toda esa influencia religiosa, tenemos que entrar a un régimen. Les decía, hermanos, que en las Sagradas Escrituras hay muchos pasajes, le voy a mencionar otros más. No lo busquemos, después, si ustedes quieren, yo le doy todas las citas. Pero hay otra parte, hermanos, donde el apóstol Juan está tratando de hacer una diferencia entre un espíritu de verdad y un espíritu de error. Y le está diciendo a la iglesia, hermanos, ustedes tengan cuidado con los falsos profetas. Hay que tener cuidado con los falsos predicadores. En esto los van a reconocer, dijo. Miren, pues, prueben los espíritus y primero examinen los espíritus a ver si son de Dios, porque muchos engañadores han salido por el mundo. El apóstol Juan advirtió a la iglesia que no deberíamos de ser tan simples de creer a cualquiera solo porque lleva una Biblia bajo el brazo o porque se autonombra profeta o apóstol. Dice el apóstol Juan: probad los espíritus, aprendan ustedes a poner los espíritus en la balanza y descubran si un espíritu es de Dios o no es de Dios. Pero en esto los van a reconocer, dijo. Miren, un espíritu que no confiesa que Jesucristo se está manifestando en él no es de Dios. ¿Así? ¿Tan fácil? Con eso basta. ¿Cómo se sabe si un predicador es de Dios o no es de Dios? Pésele su espíritu y vea usted qué influencias tiene. Si él tiene más influencias del mundo, no le crea. Si tiene influencias de Cristo, entonces sí le crea. Así de sencillo. ¿O no se da cuenta en eso un niño? Hasta un niño se da cuenta de eso. Pero ahora escuche esto, hermanos. Y luego siguió hablando Juan y dijo así: ellos, hablando de los falsos, de los engañadores, decía, ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. El que es de Dios nos oye, dice. El apóstol Juan decía, hermanos, que para reconocer a un falso profeta, a un falso predicador, dice que solo hay que notar sus pláticas, de qué habla, a qué se inclina, qué es lo que llena sus pensamientos. Si habla más del mundo que de otra cosa, usted ya sabe la respuesta. No hay muchas palabras que decir. Pero no solo eso. Escuche, hermanos, lo que dijo el Señor Jesucristo un día. Dijo el Señor Jesucristo un día, hermanos, cuando Él estaba orando al Padre, encomendando a su iglesia antes de morir. Dijo el Señor así: Padre, decía, yo no te ruego por el mundo, sino por los que me diste del mundo, porque tuyos son y me los diste. Yo les di tu palabra, y el mundo, ¿qué hizo con ellos? Los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esas palabras, hermanos, tienen un peso de eternidad. Escuche eso. Si usted no las cree, ¿qué más puedo decir? Pero esto es muy claro. ¿O no le parece a usted demasiado claro? El Señor Jesucristo dijo: Padre, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Están en el mundo porque tienen que estar allí, pero no son del mundo, como tampoco yo lo soy. Yo les di tu palabra a ellos y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. ¿Es clara la palabra de Dios? Muy bien. Entonces, ¿en qué papel quedan aquellos cristianos, hermanos, que caminan al nivel del mundo y son iguales? Porque lo que identifica el mundo son las metas, las ambiciones, el espíritu de uno, las inclinaciones de uno, su estilo, su forma de actuar, su desempeño. ¿Se cree alguno sabio entre vosotros? Dijo Santiago. Entonces muestre por su conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Cómo se reconoce, hermano, la sabiduría de alguien? Tenemos aquí el árbol de la vida y aquí tenemos el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto es el mundo y aquello es el cielo. Cristo, el árbol de la vida, es el reino de Dios, y el árbol de la ciencia del bien y del mal es el mundo, es lo terrenal, es lo de abajo, es lo de la carne. Dentro de estos dos árboles, nosotros hasta el día de hoy seguimos comiendo de alguno de los dos. Si alguien come del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces sus frutos lo van a decir de qué árbol está comiendo, porque dice, hermanos, por su fruto, dijo Jesús, se conoce el árbol, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Se conoce a aquella persona, hermanos, por sus frutos, por lo que saca, por lo que tiene.
Si una persona, hermano, se llama cristiana, pero lo único que saca son soberbias, violencia, mal carácter, irritabilidad, impaciencia, enojos, iras, contiendas, disensiones, mentiras, hombre, sin discusión alguna, no puede estar comiendo del árbol de la vida. Pero si está comiendo del árbol de la vida, ¿qué tiene que dar a conocer? ¿Cuáles son sus frutos? Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y todos aquellos frutos que son originarios del Espíritu de Dios. Por eso les digo, hermanos, la iglesia verdadera es todo un régimen. No es una filosofía, hermanos. Estamos en un tiempo donde la verdad cada vez escasea más y la gente tiene muy poco conocimiento de la verdad. Casi que la gente no sabe la verdad. Hoy la gente, hermanos, oye de una religión y piensa que decir Dios es lindo, Jesús te ama, y decir cosas por el estilo y aplaudir, y con eso se llenan de la forma más simple que pueda haber. Pero no se han dado cuenta que las Sagradas Escrituras es un manual, es todo, hermanos, es todo un compendio de requerimientos para el hombre nuevo, para el hombre que ha entrado al nuevo régimen. Dentro de la iglesia, entonces, hermanos, nosotros entramos a un régimen. En este régimen, las leyes comienzan a operar, y solo voy a concluir con esto, hermanos, porque esto es muy importante. Nuestras relaciones interpersonales, hermanos, son normadas en las Escrituras. En la Biblia, hermanos, hay una recomendación para cómo debemos nosotros relacionarnos con la gente de la calle. Ustedes y yo, hermanos, voy a hablar como que si estuviésemos de verdad metidos dentro del régimen del reino de Dios. Supongamos que ustedes y yo estamos bien metidos en el reino de Dios. Usted debe de ponerle mucha atención a lo que dice las Escrituras, porque aquí dice cómo debemos de relacionarnos con la gente de afuera. No podemos evitar, hermanos, tener contacto con compañeros de trabajo, compañeros de clases, con familia nuestra que no quiere nada con Dios y que se burlan incluso del Evangelio. Nosotros no podemos evitarlo. Estamos en un mundo, hermano, donde las circunstancias aquí nos obligan a tener contacto, pues hombre, con el mecánico, con la señora de la tienda, con los del mercado. Tenemos contacto con la gente de afuera, pero esa relación, hermanos, está normada aquí en la Biblia, y voy a hablar de eso. Fíjense lo que leí ahorita al principio. Dice, hermanos, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo, sea vuestra palabra con gracia, dice, sazonada con sal, a fin de dar gracia a los oyentes. Esto, hermanos, está reglamentando aquí la forma en que nosotros nos debemos de relacionar con los de afuera. Pero le voy a mencionar algo más, porque ya van a ver ustedes, hermanos, cómo nuestra relación entre nosotros es normada. Es muy desagradable cuando dentro de la iglesia, hermanos, algunos aquí dentro de la iglesia se quieren tratar como cuates. Si alguien viene a la iglesia, hermanos, y quiere, ¡Talos, cómo estás, hombre! ¡Que no sé qué! Y se quiere tratar así, no lo logra hacer así. Está lejos del reino de Dios. No podemos venir a la iglesia, hermano, y aquí a tratar de ser cuates o a tratarnos con camaradería. Les advierto, y esto va, hermanos, para muchos jóvenes que dentro de la iglesia les fascina tratarse así, o incluso algunos niños, algunas niñas que se tratan de relacionar así como cuatas, como camaradas. Sepan que si alguien viene a la iglesia, hermanos, y comienza a tratar de buscar esa relación así, está tratando de mover aquí al estilo del mundo. Se está tratando de relacionar así al estilo del mundo. Sin embargo, les decía, hermanos, las Sagradas Escrituras están normando nuestra relación con los de afuera. Vean lo que dijo Pablo ahí en Efesios. Pásese atrásito, hermanos. En el libro de Efesios, capítulo 4, verso 17, aquí Pablo va a hablar, hermanos, de la relación de la iglesia, hermanos, de los cristianos con los de afuera. Miren cómo dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Aquí Pablo comienza a decir que si alguien ha entrado a la iglesia, le voy a contar que los cristianos que entraron, que el núcleo que conformó la iglesia de Éfeso eran muchos gentiles, había muchos gentiles. Y Pablo, hermanos, les está tratando de decir a los gentiles que están dentro de la iglesia que ya no tienen que actuar como antes actuaban cuando estaban allá afuera. Les está tratando de decir que ya no se comporten igual como antes actuaban. Mire cómo lo dice. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, está bien, ya basta lo que hicieron atrás, pero ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que está normando Pablo aquí?
que hay que quitarse ya las vanidades de la mente. Ya no podemos correr detrás de las vanidades, porque si alguien viene a la iglesia y sigue corriendo detrás de las vanidades, mi pregunta es entonces, ¿qué operación ha hecho Jesucristo? ¿Qué labor ha hecho el Espíritu Santo entonces? ¿Qué renovación? Entonces no hay renovación todavía. Pablo dice que andan en la vanidad de su mente, y luego dice en verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que... Entonces no hay renovación todavía. Pablo dice que andan en la vanidad de su mente, y luego dice en verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Oiga esto, hermanos. Pablo está dando a entender, hermanos, que entonces hay un estilo de vida dentro de la iglesia que es la vida de Dios. Qué bonito esto. Solo aquí podemos hablar toda la noche. Si hablamos en esta noche qué es la vida de Dios, ¡ala! Pasamos aquí toda la noche y amanecemos, se los aseguro. Pero fíjense, hermanos, que aquí el apóstol Pablo está diciendo que nosotros ya no debemos de actuar como la gente que está afuera, porque el problema con ellos es que ellos son ajenos a la vida de Dios, porque son ignorantes de ella, no la conocen. Entonces ellos son ajenos a la vida de Dios, y nosotros no debemos de tratar de copiarles a ellos ni su estilo, ni sus maneras, ni su forma de hablar, ni de vestir, nada, porque ellos caminan ajenos a la vida de Dios. Pero dentro de la iglesia hay un estilo de vida que es la vida de Dios. Ese es un estilo, ese es un modo. Y nosotros, hermanos, dentro de la iglesia debemos de caminar de acuerdo a la vida de Dios. Y de acuerdo a la vida de Dios, hermanos, hay mucho que decir. Solo oigan lo que dijo Jesús. Sed perfectos como mi Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. ¿Verdad que Jesucristo nos trata a nosotros de llevar a la vida de Dios? Sed perfectos como vuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. En otra parte dijo, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, vea, en todas partes se nos lleva a que nosotros imitemos la vida de Dios. Sed santos porque yo soy santo. Sed perfectos como nuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos van a ser llamados hijos de Dios. Entonces se nos lleva a ser pacificadores, a ser perfectos, a ser santos, a ser justos. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, dijo. También dijo, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ustedes se van a dar cuenta, hermanos, que la vida de Dios está ampliamente descrita en la Biblia. Y esa vida de Dios es la que nosotros debemos de tratar de venir a oír a la iglesia. ¿Por qué oímos tanta prédica? ¿Por qué oímos tanto mensaje? Porque nosotros, hermanos, queremos captar y queremos ir captando y captando cuál es la vida de Dios para caminar en ese estilo. Pero ¿qué pasa, hermanos, si alguien viene a la iglesia y no le cala la vida de Dios, sino que se sigue manejando, hermanos, le gusta el estilo de la calle, le gusta las maneritas del mundo, le gusta y jala esos dejos del mundo, y le gusta jalar ese estilín, esa forma de vida, ese tipo de vida, le gusta eso? Muy fácil, hermanos. Vuelvo a repetir, no se puede obligar, no se ejerce coerción en la iglesia. En la iglesia hay libertad, hermanos. Si alguien quiere vivir al estilo del mundo, tendrá libertad para hacerlo. Pero nosotros vamos a conservar, hermanos, esta prédica, y esta prédica va a seguir resonando toda la vida, porque esta prédica es la que va a pedir cuentas en el día final. Pero ustedes tienen que oír la verdad, y yo tengo que oír la verdad. Nosotros, hermanos, la vida de la iglesia está normada. Es que ya no nos vamos a manejar a capricho, porque se supone que Cristo pagó con su sangre por mi vida y por la suya. Dice la Biblia, glorificad al Señor en vuestros cuerpos, el cual ya no os pertenece. Dice, oiga eso. Ahora, si usted fuera dueño de sí mismo, entonces, enhorabuena, usted podría hacer con su vida lo que quiera. Pero si Cristo pagó por usted, si Él compró su vida con sangre, entonces su vida le pertenece a Él. Y Él debería de decidir sobre usted lo que Él quiere, no lo que usted quiere. Pero cuando nosotros venimos, hermanos, y nosotros queremos manejarnos con libre albedrío, yo quiero hacer como yo quiera. Si en la iglesia me quieren así, bueno. ¿Y quién es la iglesia? Pues la iglesia es Dios. Oiga, ¿quién le está hablando? Si en la iglesia me aceptan así, bueno. Si no, pues no. Hay quienes quizás no lo digan así como yo lo estoy diciendo, pero lo dan a entender en sus actitudes a veces. Dios, hermanos, no va a obligarnos a nadie a cambiar. Una cosa les digo, pero si alguien quiere ver a Dios,
así deberá cambiar. Ahora fíjense bien, hermanos. En este pasaje, vean cómo dice Pablo en el verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. No, ellos no logran entender porque hay muchas, entenebrecimiento quiere decir tinieblas en el entendimiento. Tinieblas en el entendimiento, no alcanzan a comprender, no les entra. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, ¿y por qué otra cosa? Por la dureza del corazón. Luego dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Escuche eso. Ya se dio cuenta, hermanos, que dentro de la iglesia nosotros el aprendizaje lo tenemos que tomar de Cristo y no del mundo. ¿Qué pasa con aquellos que llegan a la iglesia, hermanos? Porque a veces yo observo a algunos jóvenes dentro de la iglesia. Les gusta copiar los estilos de los pecadores de este siglo. Les gusta copiar esos estilos de los homosexuales de este mundo. Les gusta copiar el estilo, hermanos, de la gente soberbia de este mundo, de los violentos. Quieren copiar esas maneras. Las Sagradas Escrituras dicen, hermanos, que nosotros tenemos que aprender de Cristo. Nuestro desempeño, nuestra conducta, nuestra forma de interrelacionarnos dentro de la iglesia, no podemos ir con los demás. ¿Qué tal vos, hombre? ¿Qué onda? Si alguien quiere hablar así, tiene libertad. Pero debe de sentirse a sí mismo excluido del régimen. Porque ya van a ver ustedes, hermanos, que dentro de la iglesia, la relación es pura. Es pura. Y el que no se sabe relacionar así en la iglesia, está fuera. Él mismo se excluye. Él mismo se considera y actúa como gentil y publicano. Pero fíjense, hermanos, que aquí es tan clara la palabra de Dios. Dice, hermanos, que cuando alguien, hermanos, quiere actuar como la gente del mundo, debe de tener en cuenta que la gente del mundo, dice, ellos carecen de sensibilidad. Ellos espiritualmente no perciben nada. Y luego dice, ellos se han entregado a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Explico esto, hermanos. La lascivia, hermanos, son los apetitos carnales sin control. El apóstol Pablo está diciendo que la gente que está en el mundo, hermanos, tiene apetitos carnales descontrolados, tienen una voracidad carnal, ya sea para el sexo, para la comida, para las vanidades, para la violencia, para todo. Tienen una grandísima lascivia. Lascivia, hermanos, es una carne demasiado efervescente. Tienen una carne encendida. Eso es lascivia, carne encendida. El que está con Cristo, hermanos, todo está bajo control. El que se ha encontrado con Cristo Jesús, hermanos, tiene control sobre su carne. Pero cuando alguien, hermanos, viene a la iglesia y le gusta tener muy buena relación con la gente de la calle, se contamina, y por eso es que viene a la iglesia a sacar todas esas reacciones, y tiene ese tipo de reacciones porque su relación con los de afuera es buena. Entonces les decía, hermanos, el apóstol Pablo aquí está diciéndole a la iglesia que hay que tener cuidado en esa relación con los de afuera, y dice, ya no andéis como los demás gentiles, ya no andéis. Pero por otro lado, el apóstol Pablo dice, yo no les he dicho a ustedes que no se junten con los pecadores de este mundo, con los fornicarios, con los ladrones, con los avaros, con los idólatras. Yo no les he dicho que no se junten con ellos, porque si no, en todo caso, dice Pablo, yo los tendría que sacar a ustedes del mundo. Pablo está diciendo, hermanos, que no está diciendo él que en la iglesia, hermanos, usted no le hable a nadie de la calle. No, hombre, tampoco no hay que extremizar fanáticamente las recomendaciones del Señor, porque se cometen locuras. No está diciendo el Señor que uno no le hable, hermanos, a la gente. Usted trabaja y estudia, tenemos relación con los demás, y en esta parte dice, andad sabiamente con los de afuera. Debemos dice que nuestra palabra debe ser con gracia y sazonada con sal. Voy a explicar esto necesita una explicación. Fíjense, hermanos, que hay personas que para hablar con los demás son machetones, rudos, hasta golpean para hablar. Hay un proverbio en las Escrituras que dice así: hay hombres que cuando hablan, dice, sus palabras son como estocadas de espada. Machetones, ¿ah?
Hay quienes, hermanos, y es desagradable que dentro de la misma iglesia a veces uno se encuentra con hermanas rudas, nada de gracia, no tienen pero nadita de gracia. La gracia sirve, hermanos, para caerle bien a los demás. Nuestro Señor Jesucristo tenía una gracia que envolvía a sus oyentes, hermanos. Cada vez que Jesús abría su boca para hablar, hermanos, miren, era un atractivo, hermanos, que hombres, mujeres y niños ni parpadeaban oyéndole hablar. Un día mandaron unos alguaciles, hermanos, y dijeron, vayan y lo traen. Y el Señor Jesucristo en la fiesta de los tabernáculos se paró y habló públicamente, y aquellos alguaciles lo debieron haber prendido y se lo debieron haber llevado. Pero el Señor terminó su obra y después se fue. Y no dijo cosas suaves, dijo cosas fuertes. Y cuando llegan ante los principales, los alguaciles, le dicen, ¿qué pasó? ¿Lo trajeron o no? No, dijo, ¿y entonces a qué fueron? Es que nunca hemos oído un hombre hablar así, dice. Los envolvió el Señor, tenía una gracia preciosa para hablar. Tenía una gracia tan especial. Les aseguro, hermanos, que dentro de la iglesia hay hermanas que parecen hombres para hablar, pero hombres de la calle. No tienen nadita de gracia, rudas. No tienen esa gracia que de por sí la mujer por naturaleza la deberían de tener. No digamos en los hermanos varones, ¿verdad? Hay algunos hermanos que se la llevan a ser muy estrictos, se les va la mano y no tienen nada de gracia. Pero escuche esto otro, aparte de gracia dice sazonada con sal, y le voy a decir qué quiere decir sazonada con sal. No vaya a entender usted ridículamente este pasaje como han hecho unos predicadores. La otra vez escuchaba yo, hermanos, a un predicador explicando que eso de sazonada con sal es que hay que añadirle un poquito de chiste a las palabras, dice, para que la gente se ría. Oigan, hermanos, qué ridículo la forma en que interpretan esto. Le voy a contar qué función ejerce la sal en las Sagradas Escrituras. La sal, hermanos, es un elemento purificante. ¿Por qué creen ustedes que el mar tiene sal y por qué no se corrompe el agua del mar si está estancada ahí? Está bien, los ríos circulan, pero el mar está estancado. Si no hubiese sal en el mar, esa agua fuera ligosa, fuera, hermanos, hedionda, se hubiese corrompido el agua del mar. Pero el agua del mar tiene sal y eso la conserva. La sal, hermanos, es un elemento preservante. Entonces, hermanos, cuando el Señor dice que nuestra palabra debe llevar sal, quiere decir, hermanos, que nosotros cada vez que hablamos debemos de tratar de curar algo, ¿ya me entienden? Estamos tratando de sanar algo, mejorar algo, ayudar a alguien. Eso, hermanos, es que nuestras palabras tengan un efecto purificador en los demás, ¿ya me entienden? No solo gracia, sino que debe ir nutrida, hermanos, de un elemento purificante. Debemos nosotros siempre de colaborar en el bien del otro, en la purificación, en algo. La sabiduría, hermanos, lleva al hombre a hablar para que sus palabras causen efectos tonificantes en la vida de los demás. Efectos preservantes, efectos de salud. Pero si alguien no hace eso, hermanos, entonces, hermanos, sus palabras son rudas, sin sentido, sin sabiduría, que lejos, hermano, de hacer gracia, usted se va a volver una persona chocante. Hay gente, hermanos, que dice, ahí viene aquel, dice. Hay quienes le huyen a algunas personas, hermanos, porque hasta sus palabras son muy golpeantes y caen mal. Ahí viene aquel, ese es un sangrón, dice. Eso es una sangrona. Hay gente, hermanos, que le huye a hablar, que lleguen cierto tipo de personas porque ya saben que cada vez que abre su hermosa boca es solo para hacer desgracias. Entonces, hermanos, oiga la recomendación de la palabra. El que tiene a Cristo Jesús tiene gracia en su boca. Tiene gracia y tiene sal. Si nosotros, hermanos, hacemos esto allá afuera, ¿cómo creen ustedes que el Señor Jesucristo llegó al pozo de Samaria y se encuentra con una mujer samaritana en una ensarta de pecados, hermanos, y violenta y enemiga de religión y de raza? 3 veces enemiga. Enemiga por sus pecados, enemiga por su religión y enemiga por su raza. 3 veces enemiga de Jesucristo. ¿Y cómo creen ustedes que llegó Jesucristo, hermanos, y se la ganó de una forma tan divina? Después de que el Señor, hermanos, estuvo allí y la mujer se fue. ¡Vengan! Me he hallado con un hombre que me ha dicho todo lo que yo soy. ¿Y a quién en esta vida, hermano, le gusta que le saquen sus trapitos al sol? Dígame. Pues el Señor Jesucristo le sacó a esta mujer sus trapitos al sol y se la ganó. ¡Ja! Solo con eso usted haga sus numeritos. ¡Qué gracia la que tenía el Señor, hermanos!
Qué gracia la de Jesucristo. Mi pregunta es, ¿no debiéramos ser iguales nosotros? No nos estamos relacionando con la gente de afuera, hermanos, pues sí, que no sé qué, para ir a hacer cuates de la gente del mundo. No, hermanos. Si alguien viene a la iglesia, hermanos, o está pretendiendo entrar al reino de Dios y le gusta la camaradería con la gente del mundo, debe de despedirse del reino de Dios. Se lo voy a demostrar por las Escrituras. Abran ahí en Efesios siempre. Efesios 5, verso 6. Leamos desde el verso 6 porque quiero que le pongan sentido. ¿Qué dice Dios de aquellos hermanos que siendo cristianos les gusta tener amalgama, le gusta relacionarse con los que no son de Cristo? No dice aquí la Biblia, hermanos, que si es de la iglesia, si es su familia, sea quien sea. Yo quiero que usted le ponga sentido. Mire cómo dice. Estoy leyendo en el verso 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, sobre aquellos hermanos que les gusta tener relación con los de afuera. Ya van a ver. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? Si aquellos están ahora en tinieblas, ¿por qué vamos a tener relación nosotros con ellos? A menos que a usted no le importe, hermano, lo que la Biblia dice, a menos que no nos importe lo que la Biblia reglamenta, usted lo va a tener. Pero si a usted le importara lo que las Sagradas Escrituras dicen, le pondría mucho cuidado a eso. Fíjense, hermanos, como dice: en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Y dice que si nosotros no atendemos esto, eso va a despertar la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pasemos al verso 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué dice? Reprendedlas. Cuando alguien, hermanos, comienza a tener buena relación con la gente que está fuera, los que no tienen a Dios ni quieren nada con Él, es participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Porque la Biblia dice que hay quienes cometen los pecados, pero otros, aunque no los cometen, se complacen con los que los practican. Y en el momento en que tiene complacencia con el que los practica, aunque él no lo haya hecho, para Dios es como que si lo hubiese hecho. Entonces sigo leyendo, dice, verso 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Hay algunos hermanos que se ve que les gusta, hermanos, esa relación con los de afuera. Y aunque supuestamente como que no, pero les gusta. La voz, qué tremendo, fíjate que lo que me contó un amigo, vos que no sé qué. Y vienen y aunque cuentan maldades que otro hizo, y aunque ellos no las han hecho, pero se ve que les da un extraño placer contar las picardías que otros han hecho. Como que les provoca un extraño, un raro placer, un sádico placer contar las cosas vergonzosas que otros han hecho. Entonces, oiga lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Luego dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es la que lo manifiesta todo. Y luego dice, hermanos, Pablo recomendándole porque pueda ser que algunos todavía, hermanos, estén entre los muertos. Muertos son los que no tienen a Dios. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Puede ser que algunos hermanos, aún llegando a la iglesia, aún sigan muertos. Ya es tiempo de que se levanten de los muertos, para que los alumbre de verdad Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Entonces les decía, hermanos, podemos encontrar muchos pasajes más. Por ejemplo, ahí en Timoteo también el apóstol Pablo dice cómo se debe relacionar. Concluyo con esto, hermanos. Vean que dice ahí en 1 Timoteo capítulo 5. Leo los primeros 2 versículos. Podemos encontrar muchos pasajes más, pero solo me quiero detener aquí y con eso concluyo, hermanos. Dice, no reprendas al anciano. No cualquiera se debe atrever, hermanos, a reprender a un anciano. Escuchen lo que dice la palabra de Dios dentro de la iglesia. No reprendas al anciano, sino exhórtale. ¿Cómo? Como a padre. Si hay algún hermano que sea mayor que usted, respételo, aunque tenga un año más que usted. ¿Ya? En las Sagradas Escrituras se nos recomienda, hermano, respetar a los mayores. Cuando alguien no sabe respetar a un mayor, ya falla en algo ahí. Pero fíjense cómo dice, no reprendas al anciano,
sino exhórtale como a padre, y a los más jóvenes, ¿cómo? Hermanos, miren, si usted, hermano, tenga usted la edad que